Buen día, soy el ingeniero Alberto Castellanos Hernández y voy a exponer este tema que se llama Consideraciones técnicas para la instalación de un motor eléctrico de corriente alterna de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 001 CD 2012, instalaciones eléctricas de utilización. Este tema pertenece al módulo Instalación y Operación de Generadores y Motores Eléctricos. A continuación voy a dibujar un diagrama unifilar y lo voy a explicar. Aquí tengo en el pizarrón un diagrama unifilar. Viene representado en una línea, ¿sí? Y esta línea me está representando los elementos con los que tenemos que instalar un motor. Tenemos un motor, un arrancador con su protección térmica, su contactor. Este es el cable alimentador. Tenemos una protección, que son aquí sus fusibles y su desconectador. Básicamente, esto sería un diagrama unifilar para un solo motor. Hay que recordar que el motor, cuando está instalado correctamente y está trabajando, demanda una corriente eléctrica que va a depender de su capacidad, sus HPs y sus condiciones de trabajo. Entonces, la corriente nominal a plena carga de este motor va a ser un dato muy importante para poder calcular los demás elementos. Muy bien, en la norma que hemos hecho referencia, la norma mexicana, el artículo 430 es el apartado para motores. En este caso específico lo que estoy haciendo es lo siguiente. Miren, tenemos los componentes, que es un medio de desconexión del motor. Este medio de desconexión del motor, ¿sí? Si nos referimos a la norma en el artículo 430-110, ahí nos indica la capacidad nominal de corriente y la capacidad de interrupción. Con este dato del artículo, pues lo checamos y nos determina que este elemento se calcula con un 115% de la corriente nominal del motor a plena carga. Este es un dato que nos da este artículo. Enseguida tenemos una protección contra fallas a tierra y cortocircuito del derivado del motor. Este elemento es un elemento que nos va a proteger contra la corriente de cortocircuito o fallas a tierras de este motor. Muy bien, este elemento hace referencia al artículo 430-51 y la tabla 430 de ajuste. En este artículo me indican que este elemento debe ser el 300% de la corriente nominal de plena carga del motor. Con este dato yo puedo calcular ya este elemento. A continuación tenemos, ¿sí?, esta parte de aquí que sería el alimentador, el cable alimentador. Entonces, en este caso tenemos que es el conductor del circuito del motor. Para poder calcular el conductor, tenemos que usar el criterio que nos indica el artículo 430-22 para un solo motor de servicio continuo. Ahorita aquí tengo un solo motor, que es el ejemplo que estamos viendo, ¿sí? Y este artículo hace referencia al criterio que tenemos que usar para calcular el conductor. Este criterio me dice que es el 125% de la corriente nominal de plena carga del motor. Entonces, otra vez, si conocemos la corriente de este motor, la corriente nominal, le aplicamos un 125% y podemos determinar este alimentador. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque esta consideración del artículo que hace referencia al cálculo del alimentador, que me dice que considere un 125% de la corriente nominal, es para uno de los dos métodos para calcular un alimentador. En este caso, este concepto y este método se llama por corriente. Vamos a calcular el alimentador por corriente. Pero también este alimentador se debe calcular por caída de tensión. Normalmente, un alimentador por caída de tensión se lo vamos a considerar cuando estemos más alejados de el arrancador o del interruptor, ¿sí? Cuando tenemos un motor instalado a más de 10 metros, es considerable ya calcular los dos métodos. Entonces, pero para esta ocasión únicamente lo vamos a referir
por corriente. Y para calcular la protección contra sobrecargas del motor, que en este caso ese es este elemento térmico, este concepto lo vemos en el artículo 430-32 de la norma, ¿sí? Y este artículo me dice que no debe ser mayor del 125% del factor de servicio de 1.15 o más. Quiere decir que con mi corriente nominal de este motor, ¿verdad?, le aplico el 125% para poder determinar el valor que debe tener como máximo este elemento. Aquí este elemento también se pueden ajustar y podemos dejar esto ajustado a un 125%. Muy bien, fíjense ahora. Entonces tenemos estos elementos ya con la descripción de cada uno de ellos y como se dieron cuenta, cada uno de ellos va a estar dependiendo de la corriente nominal del motor. Entonces este motor, para determinar su valor nominal de este motor, nos referimos al artículo 430-5 y a la tabla 430-250. En esa tabla van a aparecer los valores de las capacidades de los motores y los voltajes y las corrientes nominales a las que podemos nosotros referirnos, en este caso para este motor, ¿verdad?, o para cualquier motor de las diferentes capacidades. Esta tabla me indica cuál es su corriente nominal. Esa es una forma usando el criterio de la norma, pero también les quiero adelantar que tenemos que revisar su dato de placa de este motor para poder determinar en la placa, ahí viene lo que es el dato de su corriente nominal, su voltaje y otros datos muy importantes. También podemos sacar su corriente nominal de la placa, pero como en este caso es analizarlo y ver los criterios que nos marca la norma, por eso hago referencia a este artículo. Bien, ahora vamos a analizar cuando un motor tiene un problema, ¿verdad? Debemos tener estos elementos activados para resolver la problemática. A un motor mínimamente se le debe proteger contra cortocircuito y contra sobrecarga. En este elemento es un elemento que protege contra cortocircuito, ¿sí? Tiene una capacidad de respuesta alta, inmediatamente se manda a disparar este elemento y protege al motor. Cuando esto se da, cuando tenemos en esta línea un cruce de líneas o una línea a tierra, entonces, o el motor se va a tierra, en ese momento se incrementa súbitamente la corriente nominal y por eso responde este elemento, que es un elemento contra una protección contra falla a tierra o cortocircuito. Esa es una falla. La otra falla de este motor puede darse si el motor que está trabajando de forma normal se llega a atorar o tiene una sobrecarga. Entonces el motor comienza a incrementar poco a poco esta corriente. De su corriente nominal va a ir incrementándose, ¿sí?, hasta que llegue a un 125% de la corriente. En ese momento este elemento responde y se abre el circuito y protege al motor, deja sin conexión eléctrica al motor. Entonces lo estamos protegiendo contra sobrecarga. Esta protección es una protección, primeramente, es más lenta que la que tenemos acá arriba, porque esta fue inmediata y esta nos va a dar tiempo de que si llega a esta cantidad de 125%, en ese momento se dispara. Pero si vamos viendo que esta carga sube a 100, 115 y luego nuevamente el motor vuelve a su condición de trabajo normal y si sigue trabajando a una corriente nominal, no dispara. Solamente va a disparar cuando tengamos una sobrecarga. Ahora vamos a ver un ejemplo donde podemos aplicar los artículos que hemos referido. Primeramente, otra vez tenemos nuestro diagrama unifilar, tenemos nuestro motor. Como ejemplo, tenemos un motor de 3 HPs, 3 fases, 3 hilos, con un voltaje de 440 volts y un factor de servicio de 1.15. Como les comentábamos anteriormente, nosotros tenemos que referirnos a la tabla 430-250, que se refiere a la corriente a plena carga de los motores trifásicos de corriente alterna. Esto es de la norma, y si nosotros nos referimos a esta tabla, vamos
en la columna de 460 volts y HP es 300 y nos dice que tenemos una corriente nominal de 4.8. Este dato es importante porque con él vamos a poder calcular los demás elementos. Entonces, en la tabla podemos encontrar que este motor tiene una corriente nominal de 4.8. Con ese valor ya podemos calcular este primer elemento, lo multiplico 1.15 por 4.8 amperes, que es la corriente nominal, y me da 5.52 amperes. Entonces, nosotros checamos en catálogos de estos elementos y podemos encontrar que un interruptor de seguridad de 3 por 30 amperes es el adecuado para este motor. El siguiente elemento, que son los fusibles, es multiplicar 3 por 4.8 amperes, es igual a 14.4 amperes. Entonces los fusibles van a ser de 15 amperes. Muy bien. Ahora el alimentador, que es el conductor, es igual a 1.25 por la corriente 4.8, que es igual a 6 amperes. Nosotros nos referimos a las tablas que hicimos mención y nosotros checamos que el calibre 14 AWG del tipo THW soporta 15 amperes y 15 amperes es mayor que 6. Entonces estos cables para este motor son adecuados. Además aquí vamos a multiplicar 1.25 por 4.8 amperes, que es la corriente nominal, y me da 6 amperes. Y con estos 6 amperes voy a determinar los elementos térmicos. Los elementos térmicos deben ser de una capacidad de 6 amperes o ajustarlos a 6 amperes. Aquí quiero hacer referencia también que estos dispositivos se encuentran en el mercado y en varios casos podemos hacer ajustes y llevar ese ajuste a 6 amperes. Muy bien, de esta manera nosotros estamos haciendo la selección de estos dispositivos, calculándolos a partir de la norma, y es importante también que nosotros chequemos que este elemento estamos haciendo un cálculo únicamente por corriente. Es importante que digamos, si este alimentador tenemos muy próximo al motor, ¿verdad? Una distancia, digamos, de 2-3 metros sin problema. Si hubiera una distancia mayor, tendremos que hacer unos cálculos por caída de tensión. Por último, vamos a determinar el cable con el que tenemos que aterrizar este motor a tierra, ¿sí? Esto lo podemos ver en la norma, en la tabla 250-12. Entonces, nos referimos a esta tabla que dice que es el tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para las canalizaciones y equipos. Entonces, en una columna viene la capacidad de los interruptores que tenemos y en otra columna vienen las dimensiones del calibre del cable, ya sea en cobre o en aluminio. En este caso, me dice que unos interruptores de 15 amperes es suficiente con un cable del calibre 14. Entonces, aquí tendríamos nosotros un cable del número 14 AWG y que se va a conectar al sistema de tierras. Y con esto terminamos el tema de exposición de este módulo.